Me llama mucho la atención las declaraciones que hace el presidente Luis Abinader con respecto de la famosa verja inteligente que el gobierno ha construido y donde se han gastado más de 1.700 millones de pesos. Me llama la atención por lo siguiente, porque los otros días vi un video de este candidato, el cobrador, el señor Espaillat, ¿no? El cobrador, donde él estaba justamente en la verja y con una mano desatornilló toda esa reja y él pudo haber pasado. Entonces el cuestionamiento aquí es cómo el presidente Luis Abinader defiende y dice que se han invertido muchísimos recursos, tanto económicos como de personal, que nunca la frontera había estado tan custodiada, tan moderna, con tantas cámaras, con tanto equipo tecnológico y con efectivos del ejército custodiando eso. Primera, si fuera así, yo creo que el señor cobrador, el candidato, no hubiera podido fácilmente quitar unas tuercas, quitar esa malla y poder pasar. Si tanto es lo que presume el gobierno de que esta verja es lo mejor, de que tiene la más alta tecnología y que está muy segura, eso es mentira. Ahí está la prueba de eso. Y segundo, este tema lo retoma, obviamente, a unas cuantas semanas de la reelección. Porque sabe que este es un tema muy sensible para el pueblo dominicano, que es un tema que le ha generado demasiada popularidad, porque recuerden que cuando cierra la frontera, cuando viene todo este aparataje de mandar helicópteros y casi a todas las Fuerzas Armadas a custodiar la frontera y a cerrarla, porque estaban desviando el río Masacre, ahí su popularidad del presidente Abinader repuntó por obvias razones, porque es un tema que el dominicano quería. El dominicano quería ver esa frontera así, militarizada, cerrada. Y obviamente eso le causó que se elevara su popularidad. Y de ahí se está agarrando obviamente para poder seguir canalizando votos. Pero ¿de qué frontera segura me están hablando? Ya el cobrador ha demostrado que físicamente, en cuestión de material, de tornillos, de reja, etcétera, eso no sirve. Pero en segundo lugar, ¿cómo se explica que nos dicen que es la verja más segura que ha tenido la historia de la República Dominicana, que nunca había estado así y que llevaban años trabajando en eso, y siguen pasando migrantes ilegales? Cada vez agarran a más migrantes ilegales, más los que no se agarran. Una solución para la migración no es una verja, no es un muro. Ustedes pueden hacer el muro de 20 kilómetros de altura o una verja con electricidad de no sé cuántos voltios para que desde que la toques te quite la vida. Pero si no se ataca de raíz el problema real, esa migración va a seguir su camino. ¿Y cuál es el problema real? La corrupción que existe en esa frontera, porque siguen pasando, gracias a dominicanos, a mafias, a pandillas dominicanas, siguen pasando ilegales. Se siguen coludiendo con las pandillas haitianas y pandillas dominicanas para que ese tráfico genere mucho dinero. Por todos lados de la frontera, de los 391 kilómetros que tiene, siguen pasando. Entonces, ¿de qué verja segura me están hablando a mí? ¿De qué tecnología? ¿De cuántas cámaras? Y todos los días siguen pasando. Insisto, los medios electrónicos no están, ¿no?, dándonos la información de todo lo real. Esporádicamente nos dicen que en Miches agarraron a 120, que en Elías Piña agarraron a 50, que esta bandita dominicana de 9 integrantes que cobraban 7,000 o 17,000 pesos, etcétera. Pero siguen pasando, increíblemente. Si esta verja, si este muro, vamos a ponerlo así, fuera tan inteligente y fuera tan eficiente y fuera tan seguro, no pasaría ni uno. No pasaría ningún vecino hacia acá. Entonces, no nos dejemos engañar, no nos dejemos
tomar el pelo a unas cuantas semanas de la elección porque, insisto, son temas que le han generado popularidad al presidente. Ahora va a sacar un documental, El presidente en tiempos de crisis, justamente en estos días, para mostrar a ese presidente eficaz, capaz, que ha hecho lo que nunca se ha hecho y todo lo demás que nos han tratado de meter en la cabeza periodistas, bocinas, medios electrónicos que están a favor del gobierno, etcétera, etcétera. Por eso es que me llama muchísimo la atención. ¿Cómo es posible que una persona con una sola mano quite una tuerca y esa reja se quite? Y son 1.700 millones de pesos que salen de los impuestos del dominicano y no es una cantidad menor. Es demasiado dinero que, dice el gobierno, se ha invertido con esa verja. Si no se limpia de corrupción a todos esos miembros que se supone que están custodiando y defendiendo la patria, el territorio dominicano, esto va a seguir igual. Es un negocio que genera mucho dinero, tanto para los vecinos como para los de acá. Yo creo que los esfuerzos del gobierno deben de centrarse en hacer esa purga de todos los que están custodiando Fuerzas Armadas, Migración, todos los organismos de seguridad que el presidente ha mandado para allá para salvaguardar la frontera, tienen que ser depurados y tienen que ser purgados y tienen que ser además castigados. Y todo aquel servidor público que ayude a nacionales, vecinos a pasar de este lado, tienen que pagar la consecuencia con la más alta o con todo el peso de la ley. Porque es esa corrupción la que tiene metida en este hoyo a la República Dominicana. Más el poder del imperio, más el poder de las organizaciones internacionales que vienen a hacer lo mismo que el imperio porque obedecen a los intereses, no hay forma de salir entonces, porque si nosotros estamos defendiendo y el presidente Luis Abinader exige que se le respete la soberanía y la independencia de este país, pero al final está negociando poner campos de refugiados, va a pedir préstamos internacionales con los permisos que debe de tener, o con la autorización, o con los requisitos de que sí, te vamos a prestar, pero tienes que hacer esto. Entonces no estamos haciendo nada, en verdad. Nada se está haciendo. Mientras tanto nos dan pan y circo con informaciones que no son veraces. Yo a veces pregunto, ¿y de verdad habrá dominicanos que se la creen? Cuando te vienen a asaltar con esta super verja, super poderosa, inteligente, y todos los días vemos a vecinos cruzando. ¿De quién será la culpa? ¿De la sociedad dominicana que sigue demostrando que cree eso? ¿Es la culpa del propio gobierno que nos dice mentiras con tanta energía que parecen verdades? Tenemos que reaccionar, tenemos que reflexionar, tenemos que hacer algo. Si no apoyamos la causa de esta gente que sale a marchar, por ejemplo, en esta última marcha que hizo esta agrupación de Antigua Dominicana, de la Organización Antigua Dominicana, y todos se quedan en su casa sin hacer nada, pues obviamente que el poder va a seguir haciendo de las suyas. Porque no es lo mismo enfrentarse a 10,000 que enfrentarse a 1,000,000 de voluntades dominicanas que se niegan a que se abran campos de refugiados, que están exigiendo que esos 1.700 millones se inviertan bien y que de verdad se haga una frontera como debe de ser. Pero sobre todo, que limpien de esa corrupción a todos esos miembros que están allá tratando de buscársela. Ese es el verdadero problema. No hay más, señores, no hay más. Si lo vemos más objetivamente y más sincero, quizá hasta Estados Unidos no sea el problema. Quizá. O quizá mejor lo cambio.
todo lo que quiere Estados Unidos con esta isla quizás sea el segundo problema. El primer problema es el propio dominicano corrupto que está dentro de los estamentos de seguridad, que está permitiendo y que hace negocio con esos nacionales para que pasen de este lado. Ese es el verdadero problema. ¿Qué presidente va a tener la voluntad y capacidad para poder solucionar eso? ¿Quién? ¿Quién? Durante el segundo periodo de Leonel Fernández fue donde más entraron nacionales vecinos a este país. No lo digo yo, están ahí. Además, en ese momento, el primer ministro de Haití era muy amigo de Leonel Fernández Reina, que fue allá y atentaron contra su vida. Por poco y pierde la vida afuera del Palacio Nacional porque fue a un almuerzo con el primer ministro haitiano de ese momento. Entonces, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que justamente en ese mismo periodo entraron más nacionales haitianos a este lado. ¿Qué va a hacer ahora si llega a ser presidente? Si en 3 periodos no pudo tener control de esa frontera, si en 3 periodos no pudo fortalecer esa frontera, si en 3 periodos no pudo limpiar de corrupción nada, ni políticos, ni policías, ni militares, ni nada, y todo siguió igual. La corrupción, señores, en los países hispanoamericanos es un arma que utilizan los Estados Unidos para poder doblegarte. No sé si me expliqué. Los Estados Unidos permiten la corrupción en países hispanoamericanos, recopilando información de cuáles son los policías, los políticos, los militares corruptos, y los dejan, pero les hacen un expediente. Les hacen un expediente para cuando llegue el momento de que los Estados Unidos, de que el imperio necesite algo de ese país o de ese partido político o de esa institución, entonces lo llaman, ven acá, mira, tienes que hacer esto porque si no, mira lo que yo tengo de ti. Así funciona el imperio, aunque ustedes no lo crean. Por eso les conviene a los Estados Unidos seguir fomentando que los países hispanoamericanos sean corruptos, que domine la corrupción en su país. Primero, los Estados Unidos no quieren que los países se desarrollen. Todo de Estados Unidos para abajo y en varios otros continentes no les interesa que se desarrollen. Al contrario, tienen que mantenerlos así para que ellos sigan siendo imperio. Y tienen que abusar de esos países, explotando sus recursos naturales, intrometiéndose en las leyes, en las reformas, diciéndole a los presidentes en turno qué tienen que reformar y qué no tienen que reformar y cómo tiene que ser esa reforma para seguir beneficiando al imperio. Es muy simple. Eso lo tenía muy claro Henry Kissinger. Ese tipo que para mí no tuvo que haber nacido nunca. Para muchos fue elogiado como el mejor geopolítico de la historia y para mí no es otra cosa más que una lacra de la sociedad que le quitó la vida a miles de personas en el mundo, tratando de preservar el imperio. Y él lo decía así: la única manera en que nosotros sigamos siendo imperio es, primero, hacer que la población de esos países no se reproduzca, que no sean más, porque si son más van a requerir de más recursos naturales que tienen sus países y esos recursos naturales no van a llegar al imperio. Por eso parte de la Agenda 2030 es esto: que no se reproduzcan y que esa gente que tiene sus diferencias sexuales distintas salgan y tengan derechos y muchas de las más cosas para poder hacer que no se sigan reproduciendo para aprovechar esos recursos. Y lo segundo es ese. El primero es que no se reproduzcan, que no haya más, porque si hay más no los vamos a poder dominar. Y segundo, todos los recursos naturales que puedan tener esos países deben de ser del imperio. Así funcionan. Miren, por ejemplo, ya me salí del tema, pero es para que entiendan lo que está haciendo los Estados Unidos con la corrupción y cómo la está permitiendo aquí, por qué y para qué. Estados Unidos defiende a Ucrania, ¿verdad? Porque su enemigo es Rusia y China. Le manda armas, le manda miles y millones de dólares a Ucrania, ¿verdad? Dice que no a la guerra,
que no puede haber guerra, que cómo es posible, ¿no? Te inventan esa narrativa. Pero por el otro lado son suplidores de esas armas. Ya que está destrozado el país, antes de estar destrozado Ucrania, con todo lo que ha habido ahí, ya el presidente de Ucrania se sentó con los dueños de BlackRock para reconstruir Ucrania. ¿Y quién va a pagar eso? Los ucranianos lo van a pagar. O sea, te dan las herramientas para que destroces tu país, te dan las armas para que entres a una guerra, ellos lo provocan para que destroces el país y después ellos mismos te obligan a firmar un contrato porque como ellos te sometieron las armas, como ellos te dieron las armas, como ellos te están apoyando según ellos con dinero, están haciendo una inversión en el país para que entonces después estas empresas norteamericanas hagan la reconstrucción de toda la infraestructura que necesita Ucrania. Y esos son miles de millones. O sea, invierten dinero para hacer un negocio grande. Tienen que invertirlo, invierten en armas y todos esos paquetes de millones de dólares que ha recibido Ucrania por parte de Estados Unidos. ¿Qué les parece? Así es. Ya se sabe que es BlackRock que va a reconstruir Ucrania cuando termine toda esta guerra. ¿Qué les parece? Señores, soy el Charro Bachatero, Fernando González. Nos vemos hasta la próxima.